Un cordial saludo para todos. Siempre es un gusto poder conectarnos a través de estas plataformas de aprendizaje y esta modalidad en la cual, pues, a pesar de la distancia, podemos estar cerca y compartir conocimientos. Bueno, en esta ocasión, con una temática que está muy asociada a la educación y muy enfocada a lo que tiene que ver con toda la parte socioemocional que envuelve a una persona. Bueno, quien les habla, Isbelia Liscano, psicóloga de profesión, actualmente adelantando estudios de maestría en neuropsicología clínica. Digamos que durante mi experiencia he podido aprender en diferentes contextos, tanto educativo como el clínico, y en parte, pues también en esa experiencia y ese conocimiento es el objetivo de compartir este diplomado en educación socioemocional basada en lo que tiene que ver con los nuevos requerimientos de ley para este 2025, la ley 2503 de julio de este año que va en vigencia, el cual pues establece unos parámetros para lo que tiene que ver con el contexto educativo, perdón, con pues el desarrollo a nivel educativo y cómo esto articulado con la familia, con la institución, eh, en espacios donde se ha pues dado cuenta y el Estado hace énfasis en ello, en la importancia de que se eduque a los niños en todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, con lo que está relacionado con las emociones y la interacción de esas emociones en el contexto social. Por ello, pues, muy importante y muy pertinente este tema. Y bueno, aprovechando que es un tema que está en vigencia en este momento, que es un tema que ya por muchos años habíamos observado y notado que hacía falta dentro de las instituciones educativas, eh, que este componente pudiera estar dentro de todo el proyecto educativo por la necesidad y por las situaciones que se han presentado al interior de las instituciones educativas y también pues a nivel social, cómo vemos la necesidad de educarnos a nivel de inteligencia emocional. De allí nace o parte la necesidad de enseñar acerca de lo que es la educación socioemocional. Vamos a tener presente todo lo que tiene que ver con esta ley, la ley 2503 de 2025, y cómo esa ley y cómo todo lo que allí se establece, pues va a empezar a regir y va a empezar en algún momento a que nos invita a movilizarnos a realizar cambios a nivel de estructura, a nivel de dinámicas, de procesos académicos, educativos que requieren pues nuestra atención. Dejando por aquí este pensamiento, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, porque precisamente la inteligencia emocional, ya lo hemos oído, lo hemos aprendido en otras ocasiones, en otros contextos también, la inteligencia emocional es tan importante como lo es la inteligencia intelectual, es decir, la inteligencia asociada a los conocimientos de las diferentes ramas o ciencias o áreas de conocimiento es importante, ¿sí? Y digamos que en las instituciones educativas ha primado esto, ¿no? La formación en ese conocimiento intelectual en las diferentes áreas, pero ha habido carencia en lo que es la inteligencia emocional, que es ese tipo de inteligencia que nos permite precisamente entender las emociones, entender cómo nos relacionamos con los otros, entender
pues, digamos, de cara a nuestra formación de familia, de contexto social, laboral, profesional en el que nos encontremos, cómo esos aspectos, pues, son importantes a la hora de entender cómo funciona la inteligencia emocional y por qué es que necesitamos desde niños aprender la inteligencia emocional. Que los niños sean educados en el manejo de sus emociones, que es lo que precisamente está proponiendo la sentencia de la Corte que establece esta ley, que es la que nos invita a realizar cambios a nivel institucional. ¿Cuál es el objeto de la ley? Que se implemente la Cátedra de Educación Emocional en todas las instituciones educativas de Colombia, desde preescolar hasta educación básica y media. La finalidad es desarrollar competencias emocionales como reconocimiento y regulación emocional, empatía, habilidades sociales y bienestar. Más adelante en el desarrollo de este diplomado vamos a desglosar un poco más cada uno de los artículos propuestos allí en este proceso de entender en qué consiste la ley, la norma, qué es lo que la norma nos está diciendo, a qué nos está invitando la norma. Entonces, en ese orden de las ideas, pues vamos a ir como avanzando un poco, entendiendo todo este proceso. Pero lo primero que se establece es que se implemente la cátedra de educación emocional, es decir, que así como en la institución se va a hablar temas de español, de naturales, de matemáticas, de sociales, es decir, las diferentes áreas de conocimiento, así dentro de ese programa o dentro de el establecimiento de los temas a trabajar, también se establezca la cátedra de educación emocional, donde se va a partir lógicamente de una teoría, donde se va a partir del hecho de que el niño conozca en qué consiste, pero luego, pues ya esto se va a empezar a fomentar en el sentido de practicar lo que es desarrollar esas competencias emocionales. Aquí tenemos algunas como reconocimiento, regulación emocional, empatía, habilidades sociales y bienestar, que luego las iremos desglosando en los siguientes temas que vamos a trabajar. Entonces, la cátedra busca desarrollar en los estudiantes competencias emocionales. ¿Qué competencias emocionales? Por ejemplo, reconocer, que el niño aprenda a reconocer cuáles son las emociones. Si le preguntamos a un niño preescolar cuáles son las emociones básicas, es posible que no tenga mucha claridad de ella porque a nivel educativo no hemos hecho énfasis en que los niños reconozcan esas emociones y las entiendan en un nivel inicialmente de reconocimiento. Es decir, que si yo le muestro al niño una lámina con la expresión de una emoción, él la puede identificar. Aún hay niños que no logran realizar esto. Y luego ya el reconocimiento en él mismo, que lo reconozca en otros y en él mismo. También, pues vemos que a veces el adulto no tiene tampoco como esa facilidad para reconocer a nivel emocional qué es lo que puede estar sintiendo en un momento determinado de su vida, pero que también esa competencia tenga que ver con regular, es decir, no solo reconocer la emoción, sino cómo la regulo, cuáles son las estrategias que yo voy a usar y voy a colocar en práctica para regular mis emociones. Luego hablamos de la empatía como un elemento fundamental allí dentro de este proceso de, de competencias a desarrollar. Muy importante la empatía porque se desconoce muchas veces lo que el otro siente. Y a raíz de ello hay una indiferencia a ver a nivel de sociedad, porque no tenemos esa capacidad de empatizar con el otro en el sentido de ponerme en sus zapatos para ver qué está sintiendo yo desde el lado de allá, del otro, cómo entiendo su situación, sus circunstancias. Y esto pues habla precisamente de la inteligencia emocional, que son esas pilares fundamentales de lo que es la inteligencia emocional, todo lo que estamos manejando acá. La motivación, importante, importantísimo, porque a partir de esa motivación que se tiene para realizar las cosas, también se tiene automotivación para realizar las cosas.
Y por ello, los estudiantes en cualquier etapa que estén, como lo dispone la ley, desde la educación preescolar, es decir, antes de lo escolar, antes de los 6 años, que aproximadamente los niños van entrando a la escuela primaria, ellos ya logren tener una base de reconocimiento emocional y de gestión emocional y de todas estas competencias, que se comience a enseñar esto como algo natural dentro de los contextos educativos. Luego ya en la educación primaria y luego ya en la educación secundaria y luego también en la educación media, porque es allí donde pues se va a empezar a fomentar para la vida un ciudadano más responsable, más empático, más motivado, más inteligente a la hora de tomar decisiones, mucho más regulado a nivel de sus propias emociones. Y creo que es lo que la ley, o, digamos, enfoca o busca en ese sentido, poder desarrollar esas competencias en cada uno de los niños en las instituciones educativas. Definiciones importantes que debemos tener acá. Entonces, ¿qué es educación emocional? Partimos allí de tres conceptos generales que luego se van a ir desglosando un poco más a nivel que desarrollamos el curso. Un proceso educativo intencional, es decir, planeado, organizado, estructurado, donde la cátedra de educación emocional está incluida y se prepara la clase, así como si yo fuera a dar la clase de sociales, de naturales, de matemáticas, yo voy a planear ese proceso de aprendizaje a nivel educativo que es intencional, que es continuo, que es permanente y que complementa el desarrollo cognitivo. Es decir, no es menos importante que lo cognitivo o que los aprendizajes intelectuales, como mencionaba anteriormente, sino que va a la par, entendiendo que yo necesito construir un sujeto que sea muy inteligente a nivel quizás competitivo, de habilidades, de estrategias, de conocimientos del mundo, de las diferentes áreas, pero también un ser que sea también muy inteligente emocionalmente, que reconozca sus capacidades, sus debilidades, sus fortalezas, que se automotive, que comprenda muy bien cuál es su lugar, que tenga muy clara su percepción como persona, sus emociones, porque esto es lo que va a definir pues luego sus relaciones con los demás. Entonces, por ello es tan importante la inteligencia emocional como la inteligencia intelectual o la capacidad cognitiva. Esas competencias que comprende y establece muy claramente lo que es esta ley, em, nos dice que hablamos de conciencia emocional, hablamos de regulación emocional, hablamos de autonomía, aspectos muy importantes en el desarrollo de los niños, por ejemplo, y que esa autonomía se va a ir afianzando y se va a ir ampliando a medida que se va haciendo el adulto, se va construyendo el adulto. Autonomía en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Autonomía a nivel social, a nivel laboral, profesional, pero también a nivel emocional, donde el adulto va logrando su propia capacidad de gestionarse al punto que entiende cuál es su relación consigo mismo en este mundo y no depende emocionalmente o en otros aspectos, no tiene una codependencia, sino que empieza a ser un poco más independiente, decidido a resolver cosas por sí mismo, a ser proactivo. Y habla de la inteligencia interpersonal, que es cómo se entiende a sí mismo. Esto, como lo decía, hace parte de esos componentes básicos de la inteligencia interpersonal que pues ha sido enseñada y ha sido promovida a través precisamente eh, de esas postulados teóricos de, de Martin Seligman, que habla, por ejemplo, de la psicología positiva como base para sacar lo mejor que hay en el ser humano, pero también de Goleman, Goleman, que habla precisamente de la inteligencia emocional, de los pilares de la inteligencia emocional, donde se habla de esa inteligencia interpersonal, y luego se habla también de las habilidades para la vida. Entonces, ¿cómo se construye un individuo que es funcional,
que le aporta a esta sociedad, que se hace responsable de sí mismo y que logra pues también tener la responsabilidad suyo a su cargo otros, porque tiene esa capacidad de gestionarse a sí mismo. Y se incluye dentro de esta ley lo que es el concepto de bienestar como parte del desarrollo humano integral. ¿Por qué bienestar? Porque cuando hablamos de salud mental, que es otro concepto muy importante que va de la mano con esto del manejo emocional, encontramos que la salud mental, pues no es la ausencia como tal, perdón, es la ausencia como tal de enfermedades tanto físicas, pero también a nivel mental, que la persona logra mantener un estado de bienestar, de equilibrio a nivel social, a nivel propio, logra eh, mantenerse tranquilo con lo que tiene, satisfecho, pero al mismo también muy capaz de luchar por lo que quiere, esforzarse por lo que quiere alcanzar en pro de ese bienestar que pues tampoco es individual, sino también es a nivel integral o a nivel de otras personas. Es decir, porque recordemos que somos seres sociables, no vinimos para estar en el mundo sueltos como ruedas, sino que estamos conectados a otros por esos vínculos, estamos conectados a otros por esa pertenencia que tenemos a nivel sistémico de familia, de comunidad, de institucionalidad, de raza, de lengua, de grupo, de religión, en fin. Entonces, en esa articulación de todo eso a lo que pertenecemos y somos, se habla de el bienestar, cómo se interpreta el bienestar a nivel personal, a nivel individual, pero también social. ¿Cuál es la importancia para las instituciones que trabajan con niños? Pregunta interesante. ¿Por qué es de carácter, digamos, importantísimo que las instituciones decidan acatar esto? Bueno, porque permite asegurar que la educación sea integral. Recordemos que cuando se educa, no solo se educa en un área específica, sino que se educa a nivel general, en diferentes conocimientos, en diferentes aprendizajes. Se educa, pues apuntando precisamente a que estemos construyendo un individuo socialmente apto en todas las áreas. Entonces, que esa educación sea integral, no solo académica, sino también en lo social, en lo emocional y de bienestar. Y que la ley lo reconoce de manera explícita en el artículo 2. Bueno, esta ley la vamos a ir desglosando, como ya les decía, y vamos a ir mirando lo que cada uno de los artículos de esta ley nos establece. Obliga a las instituciones públicas o privadas a revisar su PEI. El PEI es el proyecto educativo institucional que tiene cada colegio, cada institución educativa. Entonces, ellos manejan un PEI que está revisado y avalado por el Ministerio de Educación, regulado por el Ministerio de Educación, que es el que dice, bueno, en el grado primero se van a desarrollar estas temáticas, se van a trabajar estos temas y la institución académica organiza ese PI y ese currículo que es digamos, las estrategias que yo voy a desarrollar para implementar esa temática en mi aula con mis niños, dependiendo de la edad, el grado en el cual se encuentre. Lo que nos pide la ley es que revise el PEI, el currículo y que incorpore de manera transversal este componente, es decir, que en naturales se hable de educación emocional, que en español el docente tenga conocimiento de educación emocional, que en matemáticas el docente también pueda aplicar esto desde su área, es decir, cuando hablamos de algo transversal es algo que atraviesa todas las áreas de conocimiento o todas las temáticas que están incorporadas en el PEI. Por ello, cuando la ley dice que se obliga, no le está diciendo a la institución si quiere o no quiere, le está diciendo que es un requerimiento de ley que el colegio
la institución educativa debe hacerlo. Ello también plantea pues un desafío, ¿no? Porque a veces en el contexto educativo que hemos tenido ya de manera tradicional, está a veces muy arraigado este concepto de yo enseño y enseño a mi manera, y yo enseño así, de esta forma, y a veces no hay espacio para, para incorporar nuevas prácticas educativas que puedan pues favorecer, puedan ayudar, puedan incrementar, mejorar los procesos educativos a nivel de los estudiantes. Luego nos dice que reconoce la diversidad de contextos. Aquí esto es muy fundamental y muy importante también, porque lo que esta ley nos está diciendo es que no es una talla única que vamos a establecer para una sola persona, una sola institución. No, nos está diciendo que mm, hay que adaptarlo al contexto o a la zona, ya sea rural, urbana, a la comunidad, respetando lógicamente las particularidades de cada comunidad, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, esa vulnerabilidad que hay en algunas comunidades que están en zonas rurales, por ejemplo, donde el acceso, donde la facilidad no la hay. Entonces, también reconociendo esas necesidades especiales que tiene o que presenta el estudiante y que por ello las estrategias deben adaptarse al contexto de cada institución, considerando quiénes estudian en esa institución. Exige que se considere la interacción con familias, cuidadores, comunidad educativa, que se articule con salud mental, protección y bienestar. Que no sea una sola tarea solo de la institución educativa, sino que, así como la profe de español escribe y dice, mamita, es que yo necesito que en la casa usted me le refuerce al niño la lectura, la escritura, así también, cuando hablamos del contexto emocional es lo mismo. En este concepto de cátedra emocional es, bueno, cómo reforzamos desde la familia, cuidadores, desde la parte que no es la institución, ese proceso de regulación y de reconocimiento emocional que el niño debe tener en cuanto a su salud mental, en cuanto a su bienestar. Riesgos de no cumplir. Una institución que no incluya este componente en su PEI puede quedar fuera de cumplimiento normativo, es decir, en el momento en que la institución sea visitada por el Ministerio de Educación o incluso Ministerio de Salud o secretarías departamentales a cargo de los procesos de educación, y se encuentre que esta normativa no se está cumpliendo, es decir, que la institución no ha acatado la norma, pues ahí es donde van a quedar como esos procesos ahí establecidos de sanción para la institución que no se acoja y que no realice, digamos, esta tarea como se le está solicitando. Pierde la oportunidad, es decir, la institución pierde la oportunidad de promover ambientes más saludables, de prevención de violencia, acoso, de protección de la salud mental. Porque lógicamente si hacemos un trabajo de educación socioemocional, vamos a hacer más consciente a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de lo que influye, el cómo tratamos al otro, en cómo nos relacionamos con él, en cómo, qué puede sentir la otra persona si yo hago esto, si hago aquello, porque va a haber una mayor, al incluir, digamos, este proceso de cátedra emocional, va a haber mayor conciencia de pensar en el otro, de considerar en el otro, de mirar en el otro qué emociones puede estar experimentando y también cómo yo, si las he experimentado, las puedo entender desde acá, si no las esté yo viviendo. Por ello, lo que se busca también es precisamente prevenir esas tasas tan elevadas que tenemos de bullying, de acoso escolar, incluso de suicidios en adolescentes o en niños, que está tan elevado, precisamente porque hay una desregulación emocional y de autopercepción en los niños y en los jóvenes bastante alta. Entonces, ¿cómo buscamos? Es decir, esta medida del gobierno busca, es preventiva, pero también busca corrección, es correctiva, porque la idea es empezar a corregir lo que no se ha hecho bien hasta aquí. Y entre eso es prevenir
Y entre eso es ayudar a que se minimice el impacto que ha generado pues todo ese proceso de no entendimiento social. ¿Qué más podría pasar? Podría generarse desajuste entre lo que la institución ofrece y lo que la normativa exige, lo que puede afectar acreditaciones, la reputación de la institución o incluso la supervisión estatal a la hora de que haya un proceso de revisión y la institución no esté cumpliendo con lo requerido. La falta de inclusión transversal puede llevar a que el componente quede aislado o marginal y no tenga impacto real en los estudiantes. Es decir, si no lo aplicamos, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir con las mismas estadísticas y con muchas situaciones. Precisamente lo que busca esta normativa es empezar a reducir muchas de las quejas o dificultades que se presentan en los contextos escolares asociados a esa falta de educación emocional. ¿Cómo se implementa? Es una pregunta, porque es decir, bueno, lo venimos haciendo hace muchos años de una manera. Las instituciones ya tienen todo trazado y ahora, ¿cómo hacemos esto? Es una tarea que no es fácil, lógicamente es entendible, como todo lo que no hemos hecho y por primera vez lo vamos a hacer, requiere planeación, organización, un proceso de sensibilización, un proceso de capacitación. Entonces, allí es donde entran esas sugerencias que nos ayuden a revisar. Entonces, revisar el PEI vigente y modificarlo para incluir explícitamente el componente socioemocional, su objetivo, responsables, indicadores, estrategias. Es decir, sentarnos a planear cómo lo vamos a hacer. Es decir, cuál es el objetivo, quiénes son las personas que van a quedar responsables de esto, cuáles son los indicadores que nos van a decir lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, necesitamos mejorarlo, en fin. ¿Cuáles son las estrategias? Mapear el currículo por niveles, es decir, preescolar, básica, media, y asegurar que en cada asignatura, actividad o espacio transversal se trabaja alguna parte de los componentes socioemocionales. Aquí se requiere un trabajo de articular tareas y tal vez algunos docentes van a decir esto es más trabajo para nosotros, pero realmente a fin de cuentas pues no es, va a ser más, sino va a ser un mejor trabajo que va a generar mejores resultados o es a lo que se apunta que se pueda lograr mejores resultados a nivel de conducta, de comportamiento, de situaciones a nivel institucional, a nivel del colegio, se pueda mejorar mucho, que a nivel académico, que a nivel, digamos, familiar, pero también el docente que esté ahí incluido, pues también pueda favorecerse o beneficiarse de un entorno más favorable, más, un ambiente más de bienestar. Diseñar talleres, actividades dinámicas, proyectos que permitan desarrollar las 6 competencias clave dentro del contexto de la institución. Formar al personal docente, orientadores, cuidadores en educación emocional para que puedan implementarlo en el aula. Esto también pues abre nuevas puertas de oportunidad para aquellos profesionales que están en áreas que pueden aportar a ese proceso de educación socioemocional y que pueden, pues, lógicamente sumarse a esta tarea tan bonita desde su conocimiento, desde sus habilidades y, lógicamente, pues, buscando, perdón, favorecer el contexto educativo. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar en este primer, en esta primera clase o en esta primera temática. A medida que avanzamos en el diplomado, pues vamos a ir ampliando la información, vamos a ir detallando lo que dicen los artículos que vamos a trabajar, lo que la sentencia de la Corte en cuanto a esta ley nos plantea en relación a lo que es la educación socioemocional. Téngalo allí presente, a pesar de que es una ley nueva, porque está del 2025, de julio del 2025 hacia acá, pues se va a dar su tiempo para instaurarse, socializarse y posteriormente pues empezar ya el trabajo práctico de llevarlo a cabo en las instituciones, que es el objetivo.
Entonces, mucho ánimo y vamos a seguir adelante para seguir aprendiendo mucho más acerca de lo que nos dice este, lo que nos establece la ley 2503 del 2025.